Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer una explicación a tratar más o menos de decirte cómo funciona o qué es una eSIM, las ventajas, las desventajas y tal cual cómo se configura. Bueno, lo que es una eSIM es un SIM o una SIM virtual, es casi lo mismo que lo que tenemos como una SIM, pero este mismo está integrado en nuestros teléfonos, ¿vale? Lo que significa tal cual es Embedded SIM, que a su traducción al español es SIM integrada. Es una versión digital de la SIM tradicional, la cual viene incorporada en el hardware del dispositivo, o sea, ya viene incluida en tu teléfono. Este tipo de dispositivo o este tipo de SIM es programable, así que viene, por así decirlo, vacía, ¿no? Ya tú cuando hagas un contrato con alguna compañía, cuestiones así, ya te da tu número para que tú se lo instales a esta SIM virtual, se lo configures y listo, bueno. Pero esto es un poquito más técnico, tiene más ventajas que desventajas y cuestiones así, ¿no? Tal cual. De primera instancia, para tener o poder configurar una eSIM es necesario tener un dispositivo compatible. ¿Cómo sabemos si es compatible? Pues bueno, directamente entra a Google, pon, no sé, el nombre de tu dispositivo es compatible con eSIM y ahí te va a decir si es compatible o no, ya que esto pues bueno puede tener bastantes ventajas. Al tener una eSIM, ¿para qué sirve tener una eSIM en tu teléfono? Pues directamente sirve como una tarjeta SIM tradicional, ¿vale? Tu tarjeta SIM tradicional pues la utilizas para hacer llamadas, mensajes, tener algún plan de datos, etcétera. Pues bueno, una SIM es exactamente lo mismo, o sea, te sirve para exactamente lo mismo, pero tiene sus ventajas. Ventajas tales como lo es una mayor flexibilidad, ¿vale? Al tener una eSIM podemos cambiar de operadora de un momento a otro, ya que como te digo, está incorporada en el dispositivo. Solamente es cuestión como de descargar un archivo o de instalarle tu número de teléfono y te permite tener varios números de teléfono en esta SIM, ¿no? Por ejemplo, tenemos la compañía A, la compañía B y la compañía C en este mismo teléfono. Ya podremos ir cambiando, por ejemplo, hoy quiero usar la compañía A, mañana quiero usar la compañía B y luego pasado mañana quiero usar la compañía C. Esto directamente desde el teléfono, no tienes que estar sacando y metiendo un chip cada que tú quieras hacer esto, ¿vale? Ya que viene incorporado, ya nada más necesitas cambiar de compañía A, B, a C, lo que tú quieras y ya. También tenemos lo que es una mayor comodidad, ¿vale? Podemos adquirir planes nuevos de datos sin tener que esperar a que te envíen tu tarjeta SIM física. ¿Qué hace referencia con todo esto? Pues bueno, puedo yo mismo estar con la compañía A y cambiarme ahorita mismo a la compañía B o a la compañía C, D, lo que yo quiera, y me van a enviar el número directamente aquí. No tengo que esperar a que me hagan el envío de la tarjeta SIM física, ponérsela a mi teléfono, nada de eso. O sea, puede ser casi al instante. Solamente pues genero, no sé, un contrato con la compañía JK, lo que yo quiera. Estos mismos me envían los datos para yo poder configurar mi número y ya, allá tengo mi número directamente en minutos, en cuestión de segundos o de horas, no tengo que esperar un envío ni una tarjeta SIM tal cual, ¿no? Esto también te va a dar lo que es una mayor seguridad, ya que al estar integrada al teléfono, pues es más difícil de manipular, de extraer los datos o cuestiones así. Para la gente que no lo sabe, una SIM física, cuando tú tienes tu teléfono, la pueden sacar, ponérsela a otro teléfono y de esta manera puedes hacer como una cierta tipo como de estafa o de malas prácticas con tu número de teléfono, ¿vale? Pero al estar incorporada una SIM a tu teléfono directamente a las piezas, pues es más difícil hacer todo este proceso, ¿no? También tenemos lo que es un mayor espacio. Ese tal vez no te compete a ti como usuario, pero a las compañías, al no tener que poner una ranura para una SIM física, pues tienen más libertad de poner, no sé, poner el jack de audífonos o ponerle otra bocina o ponerle, pues no es tal cual una ventaja para el usuario, pero sí para las compañías, ya que se ahorran el andar haciendo, pues fabricando las charolitas, poner algún otro componente como un sensor de infrarrojos, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, esta es otra ventaja que tenemos en cuestión a esto. También podemos pues aprovechar lo que es la funcionalidad de Dual SIM. De esta manera podemos tener dos números o tres números o cuatro números configurados en nuestro teléfono. Te digo, directamente tú puedes tener pues algún contrato con la compañía A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, lo que tú quieras, y cambiarlos o utilizar dos o utilizar, bueno, sí creo que sí, utilizar uno o dos al mismo tiempo, ¿vale? Tú lo puedes configurar ya sea con dos SIM virtuales, una SIM física y una SIM virtual, etcétera.
Pero esta es otra ventaja que tenemos con el uso de las eSIM o las SIM virtuales, ¿vale? Ahora, pasando con las desventajas, ya que sí cuenta con desventajas y puede ser bastante notorias o cuestiones así, ¿no? La primera desventaja para todo esto es de que para poder utilizar una eSIM es necesario forzosamente tener un dispositivo compatible con la eSIM. Ya te dije más o menos cómo se checa esto. Si no tienes un dispositivo compatible, pues creo que no lo puedes utilizar, aunque hay una alternativa que te mencionaré más adelante, ¿vale? También podemos experimentar posibles problemas de compatibilidad con algunas operadoras, ya que tú al tener tu eSIM puede que con la compañía A te funcione bien, pero no sé, te quieres cambiar mañana de la compañía J y la compañía J pues tiene problemas de compatibilidad con tu teléfono, no sé, baja señal o como que no te llega la señal o como que no conecta, etcétera, ¿no? O sea, podemos experimentar problemas de compatibilidad con algunas operadoras, pero solamente son con algunas operadoras, ¿vale? Otra desventaja dentro de todo esto es que en algunos casos puede consumir pues un poquito más de batería que una SIM física, ¿vale? No es tanta la diferencia, pero a comparación de una SIM física y una SIM virtual, pues pueden haber ciertas diferencias en cuanto a lo que es el consumo de la batería de tu teléfono. Y bueno, ¿cómo configuramos o cómo funciona este tipo de cuestiones? Te digo, es bastante sencillo y lo que tenemos que hacer es solamente, no sé, quedar con la compañía que tú vayas a comprar, ¿no? Bueno, supongamos que yo me quiero ir con la compañía A, entonces, ¿sabes qué? Llamo a la compañía A o directamente desde su página web les digo, ¿saben qué? Me quiero unir a su compañía. Ellos mismos me van a dar un código QR, el cual debo de escanear con mi teléfono y en automático se configura un perfil en mi teléfono. Si dicho perfil ya estando aquí, solamente le tengo que dar en activar y listo, ya se habrá activado lo que es la compañía A en mi teléfono. Esto pues lo podemos hacer, te digo, con la compañía A, con la compañía B, con la compañía C, etcétera. Te van a dar un código QR, tú lo escaneas, se configura el perfil, decides qué perfil activar y listo. De esta manera es bastante sencillo, tal cual. Y te digo, viene lo que es la alternativa. Si tú tienes un dispositivo que no es compatible con este tipo de tecnologías, hay una alternativa, no sé si funcione bien o si funcione mal, pero la encontré en, pues no sé, en redes sociales y es una SIM física que convierte tu teléfono en una SIM virtual. Puede resultar algo tonto, por así decirlo, pero creo que tendría bastantes ventajas, ya que pues bueno, al tener tu teléfono le instalas esta SIM física y esta SIM física se transforma en una eSIM. Puedes decir, pues ¿para qué me va a funcionar esto, no? Pues en esta SIM física que le instalaste a tu teléfono puedes ponerle el número de la compañía A o el número de la compañía B, estar haciendo los cambios, etcétera, y listo. O sea, se va a configurar directamente en esta SIM física, pero pues no sé si funcione o no. Lo encontré y se hizo, pues por así decirlo, importante mencionarlo, ¿no? Y puedes probarlo tú si te interesa. Si tú tienes algún teléfono con esta funcionalidad de lo que es la eSIM y no sabías más o menos cómo funcionaba o cuáles son las ventajas o desventajas, pues bueno, espero se hayan resuelto con este video. Otra ventaja que se me olvidó mencionar es que en caso de que tú te roben tu teléfono o cuestiones así, no es necesario ir a la compañía a que te den un repuesto del número. Solamente vuelves a descargar ese código QR en otro teléfono con otra eSIM o vuelves a escanear ese código y se configurará en automático. Y ya, listo, ¿vale? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.